con el tema de la clase anterior, vamos a ver un pantallazo de lo que son las series de Taylor y la serie de Maclaurin. Ok. Entonces, una serie de Taylor es una sucesión infinita de términos. En realidad, viene a ser un polinomio, ¿no?, de términos infinitos, donde A es un entorno reducido del valor de X. Ok. Entonces, esta serie de Taylor es muy útil para aproximar cualquier tipo de función. ¿Sí? Podemos aproximarla hasta el término deseado. Ahora bien, si es que fuese, obviamente, la igualdad, implicaría los infinitos términos de la serie, lo cual obviamente no es posible, ¿no es cierto? Tenemos que truncar la serie en algún determinado momento. Pero es extremadamente poderosa para, ya vamos a ver después también que se los utiliza para generar fórmulas de derivación, fórmulas de integración, etc. La serie de Maclaurin es el caso particular de la serie de Taylor cuando es el entorno reducido a vale 0. Ok, esta serie la vamos a utilizar en un ejercicio que vamos a resolver inmediatamente, y vamos a utilizar también todos los conceptos anteriores que hemos aprendido, ¿no?, sobre los tipos de errores, el concepto de cifras significativas y la tolerancia. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Primero vamos a desarrollar la serie para la función exponencial e de x, e a la x. ¿Sí? Esta función tiene un comportamiento muy particular, puesto que sus derivadas, ¿no?, el valor de la función y sus derivadas siempre va a dar el mismo valor, ¿no es cierto? Siempre va a ser e a la x. De manera que, si nosotros reemplazamos ahora cada uno de estos términos, ¿no es cierto?, el valor de f de 0, el valor de la derivada en f de 0, segunda derivada en f de 0, tercera derivada en f de 0, etcétera, 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 el valor va a ser el mismo, ¿no es cierto? Como es la misma expresión, entonces f de 0 es igual a 1, f' de 0 es igual a 1, etcétera, etcétera. Entonces, reemplazando ahora cada uno de estos valores en su correspondiente posición, ¿no es cierto?, obtenemos la serie en este caso, la serie de Maclaurin, porque estamos utilizando a igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, esta serie obviamente tiene infinitos términos y es en realidad un polinomio, ¿no?, de enésimo grado. Ok, entonces, teniendo ya esta serie, que sabemos que la igualdad de esta serie solamente se da cuando n es igual a infinito, ¿no es cierto? Es decir, cuando tenemos infinitos términos. Ok, entonces, ya teniendo esta serie, ahora yo quiero calcular el valor de e a un valor particular de x. De manera que quiero obtener una aproximación al valor de e
a un determinado valor de X a través del uso de la serie de Maclaurin. Ok, entonces el ejercicio consiste en eso. Vamos a evaluar E a la 0,5. ¿Bien? Y vamos a utilizar la serie que acabamos de desarrollar. Si nosotros utilizamos la calculadora y colocamos E a la 0,5, vamos a obtener este valor, ¿no es cierto? Este es el valor que nos da la calculadora y que lo vamos a utilizar como el valor verdadero, ¿sí? Es decir, vamos a comparar las aproximaciones que vamos a ir dando por la serie al introducir un término de la serie a la vez. Es decir, la primera aproximación será e a la x igual a 1, ¿no? La siguiente aproximación será e a la x igual a 1 más x. 1 más x al cuadrado sobre factorial de 2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, al ir incorporando un término de la serie a la vez, vamos a calcular los errores relativos verdaderos y aproximados, ¿sí? Muy bien. Entonces, el objetivo es ese. Ahora, ¿cuántos términos de la serie vamos a incorporar? Entonces, acá nos da una condición para detenernos. Dice que vamos a introducir tantos términos de la serie hasta que el valor absoluto del error aproximado, ¿no?, sea menor a la tolerancia YS, que contempla 3 cifras significativas. Y como nosotros ya hemos visto en la clase anterior que la tolerancia, la fórmula de la tolerancia era 0,5 por 10 a la 2 menos n, ¿no es cierto? Entonces, n representa el valor de 3 en este caso. Ok. Entonces, en la siguiente diapositiva vemos el cálculo de esa tolerancia, ¿no? Entonces, va a ser 0,5 por 10 a la 2 menos 3, va a quedar por 10 a la menos 1. De manera que la tolerancia entonces vale 0,05%. Y el error, el valor absoluto del error aproximado, entonces va a ser menor o igual a 0,05%. ¿Sí? Entonces, esa va a ser la condición para dejar de incorporar más términos de la serie, cuando el error aproximado sea menor a 0,05%. Muy bien. Entonces, la primera aproximación. La primera aproximación, entonces habíamos dicho que es igualar el valor de e a la x al primer término de la serie, ¿no? Que si nosotros lo vemos acá, el primer término de la serie vale 1, ¿sí? Entonces igualamos el valor de e a la x a 1. De manera que ahora reemplazamos x por su valor de 0,5, que es el valor en el que queremos calcular e a la x, ¿sí? Como en esta expresión a la derecha no existe x, quiere decir que para cualquier valor de x siempre va a ser igual a 1, ¿no es cierto? Entonces, e a la 0,5 va a ser igual a 1. De manera que esa sería nuestra primera aproximación al valor de e a la 0,5. Entonces ahora calculamos el error relativo verdadero, que es igual al valor verdadero menos el valor, que sería el valor aproximado, ¿no? El valor verdadero menos el valor aproximado dividido entre el valor verdadero por 100. Ok. Entonces, haciendo ese cálculo, vemos que, ¿no es cierto?, el valor verdadero, que es el valor que hemos adoptado, el que nos da la calculadora, menos el valor aproximado, que es el que hemos obtenido en la primera aproximación, dividido entre el valor verdadero, nos da un error verdadero de 39,3% de error. Ok. Eso significa entonces que estamos todavía con un error bastante grande, ¿no es cierto?
Ahora, deberíamos calcular también el error aproximado, ¿no? Pero el error aproximado, el error relativo aproximado, está en función del valor aproximado actual menos el valor aproximado anterior, ¿no es cierto? Dividido entre el valor actual por 100, ¿no es cierto? Esa es la fórmula para el error relativo aproximado. Pero en este caso, el valor actual sería el valor que recién hemos calculado, ¿no? Ese sería nuestro valor actual. Pero todavía no tenemos un valor anterior, porque esta es recién nuestra primera aproximación. Entonces todavía no podemos evaluar el error aproximado en esta primera aproximación. Pasamos entonces a la siguiente aproximación, a la segunda aproximación, donde e a la x ahora se le iguala a los dos primeros términos de la serie. ¿Bien? Estos serían los dos primeros términos de la serie. Y reemplazamos el valor de x por su valor de 0,5. Entonces ahora nos va a dar e a la 0,5 va a ser igual a 1,5. ¿No? Entonces este es nuestro valor aproximado. Calculamos nuevamente el error relativo verdadero, ¿no? El valor verdadero menos el valor aproximado dividido entre el verdadero por 100. Y eso nos da ahora un error de 9,02% de error. Y ahora ya como tenemos dos valores aproximados, podemos evaluar el error aproximado, el error relativo aproximado. Entonces tenemos el valor actual, ¿no es cierto?, que es el valor que hemos calculado en esta iteración, ¿no? O en esta aproximación, menos el valor anterior, que fue el que calculamos en la aproximación anterior, dividido entre el valor actual. Eso nos da entonces un error de 33,3% de error. ¿Cuándo nos vamos a detener? Cuando el valor absoluto de este error sea menor a 0,05%, ¿no es cierto? Y ahorita estamos en 33,3%. Entonces falta todavía bastante para alcanzar esa aproximación o esa tolerancia. Entonces pasamos a la siguiente aproximación, donde ahora ya incorporamos tres términos de la serie, ¿no? Entonces ya aparece acá el x al cuadrado sobre factorial de 2. El factorial de 2 es igual a 2, ¿no? Entonces lo dejamos como x cuadrado sobre 2. Reemplazamos el valor de x en 0,5 y ahora la tercera aproximación nos da que e a la 0,5 es aproximadamente igual a 1,625. Calculando el error relativo verdadero y el aproximado, nos dan respectivamente 1,44 y 7,69. Entonces acá vemos cómo el error disminuye rápidamente, ¿no es cierto? Tanto el error verdadero como también el error aproximado. Es decir, que tienen convergencia rápida. En la siguiente aproximación, entonces, deberíamos incorporar el nuevo término. ¿Cuál sería ese nuevo término, no? Si vamos a trabajar nuestra cuarta aproximación, digamos, ¿no? ¿Cómo quedaría? E a la x ahora va a ser 1 más x al cuadrado sobre 2 más x al cubo ahora sobre factorial de 3, que sería 6, ¿no es cierto? Esta sería entonces nuestra cuarta aproximación. Reemplazando el valor de e a la x con el valor de x 0,5, vamos a obtener nuestra cuarta aproximación. Ok, eso ya lo tengo yo resumido, todas estas siguientes aproximaciones, en una tablita. ¿Sí? Acá está nuestra tabla resumen, entonces, donde esta sería nuestra cuarta aproximación, la quinta aproximación y la sexta aproximación. En la sexta aproximación, ya el error aproximado, ¿no? Acá debería ser así.
el error aproximado ya es menor, ¿no es cierto?, a 0,05% de error. Entonces, hasta ahí se incorporan los términos de la serie. ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? En primer lugar, ver las ventajas que tiene la serie de Taylor en el caso particular de la serie de McCloud, ¿no es cierto?, el uso que se le puede dar. Entonces, estamos calculando acá el valor de L5 utilizando una serie, ¿no?, que en realidad viene a ser un polinomio, ¿no?, que se va a ir aumentando los términos a medida que vamos incorporando más términos de la serie. En segundo lugar, vemos que el error verdadero, ¿sí?, llega más rápido a la tolerancia, ¿no es cierto? En la quinta iteración, el error verdadero ya es menor a la tolerancia que habíamos dado, ¿no?, de 0,05%. Y como nosotros indexamos al error aproximado que sea menor a la tolerancia, necesitamos generar o incorporar un término más de la serie para recién alcanzar la tolerancia. Eso quiere decir que cuando nosotros evaluemos el error, vamos a tener una mejor aproximación si normalizamos que el error aproximado sea menor a la tolerancia, ¿no? Eso nos va a garantizar que va a tener una mejor aproximación que si lo comparamos respecto al error verdadero, ¿sí?, que tampoco no lo vamos a tener siempre, ¿no es cierto? El error verdadero va a ser cuando conozcamos el valor verdadero. En este caso, el valor verdadero lo conocemos porque tenemos una calculadora que podemos evaluar ese valor verdadero. En otros casos probablemente no tengamos. Entonces, este ejercicio nos muestra que relacionar la tolerancia al error aproximado nos da excelentes aproximaciones. Entonces, la tolerancia, ¿qué es lo que nos garantiza? Nos garantiza que, dependiendo de la cantidad de cifras significativas que utilicemos en el error, esa cantidad de cifras significativas es la que vamos a tener en nuestra aproximación, ¿no es cierto?, mínimo. En este caso, fíjense, tenemos 3 cifras significativas de este valor aproximado, que es igual al valor que hemos adoptado, ¿no es cierto?, como el valor verdadero, ¿sí? Entonces tenemos 1,64, 8 en realidad. En este caso, inclusive tenemos 4 cifras significativas idénticas al valor verdadero. Entonces la tolerancia nos garantiza mínimo que vamos a tener la cantidad de cifras significativas que utilicemos para el error van a ser las mismas que el valor verdadero, ¿no? Entonces, en este caso, hemos tenido 4 cifras significativas idénticas, ¿no es cierto?, al valor verdadero. Entonces, esta fórmula o esta tolerancia, ¿no?, esta formulita para la tolerancia, realmente funciona, ¿no?, y nos va a servir muchísimo en otros tipos de ejercicios. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algo que no se hubiera entendido? ¿Qué opinan? ¿Está todo bien? Sí, Claro. lo entiendo. Perfecto. Bueno, vamos a practicar entonces un poquito. Vamos a dejar de presentar y vamos a presentar nuestra pizarrita. Ok. Entonces vamos a hacer un ejercicio.
A ver, nos vamos a dar una función trigonométrica, a ver, coseno de x. Vamos a calcular coseno de 0,6, ¿no?, en radianes, utilizando aproximación en series de Maclaurin. Lo mismo que el ejercicio anterior, vamos a introducir un término a la vez, ¿no?, y calcular los errores relativos, verdadero y aproximado. Vamos a tomar entonces como valor verdadero el que nos da nuestra calculadora, ¿no es cierto? Entonces vamos a calcular a ver cuánto da coseno de 0,6. A ver, ¿quién me dice? Todo el mundo con su calculadora, supongo que están. A ver, según yo da 0,82, 53, 35, 61, 49. Ok, eso es con todos los dígitos que me da mi calculadora. Entonces vamos a tomar como valor verdadero, ¿no es cierto?, para calcular el error verdadero, ese valor. ¿Cuántos términos de la serie vamos a incorporar? Entonces, vamos a tomar términos de la serie hasta que el valor absoluto del error aproximado sea menor a la tolerancia, considerando 4 cifras significativas para el error. Ok. Entonces ya están todos los datos. Lo primero que tenemos que hacer es determinar la serie de Maclaurin, ¿no es cierto? Entonces, vamos a calcular primero la serie de Maclaurin. Para coseno de x. Entonces, calculamos primero cuánto vale coseno de x cuando x valga 0, ¿no? Entonces, f de 0. ¿Cuánto es coseno de 0? ¿Quién me dice? A ver. Kevin. A mí me sale 0,999, dice que era Kevin. ¿A alguien le sale igual? A mí igual. ¿Se han puesto sus calculadoras en radianes o están en grados? A Muhammad
Le sale 1, cara. A ver, pusieron en radianes su calculadora. A ver, me comentan. Tienen que saber poner sus calculadoras en radianes, ¿no? Sale 1, ingeniero. Está en radianes. Ah, sale igual que lo que yo calculé. ¿Eso? Perfecto. Bueno, entiendo que es un sí. Ok, ¿cuánto da coseno de 0 entonces? Coseno de 0. 1. 1. 1. Perfecto. Entonces ahora calculamos la derivada, ¿no es cierto? La primera derivada de coseno. ¿Cuál es la primera derivada del coseno? ¿Se acuerdan? Menos seno. Menos seno, correcto. Entonces, ¿cuánto vale ahora la primera derivada en 0? Menos seno de 0, 0, ¿no es cierto? Calculamos la segunda derivada y va a ser ahora la derivada del menos seno de x, que va a ser entonces menos coseno de x, ¿no es cierto? De manera que ahora la segunda derivada evaluada en 0 nos da menos 1. Volvemos a derivar y la derivada de menos coseno de x nos da seno de x, ¿no es cierto? Porque es el negativo del coseno con el menos que ya estaba, se hace más, ¿no? Ok. Y la derivada tercera en 0 nos da 0. Y finalmente, la cuarta derivada nos vuelve a dar otra vez coseno de x, ¿no es cierto? El valor original de la función. Entonces digo finalmente porque ahí ya se vuelve a repetir el mismo ciclo, ¿no? Entonces ya no necesito calcular más términos de la serie porque ya sé cómo se comporta esa serie. Ok, entonces, ¿cómo queda la serie de Maclaurin para coseno de x? Entonces vamos a colocar acá cómo sería nuestra serie, ¿no? Hemos dicho que es f de 0 más f' de 0 sobre factorial de 1, que viene a ser 1, más f', s segunda ya sería, ¿no? En 0 sobre factorial de 2, más la derivada tercera en 0 sobre factorial de 3, y así sucesivamente, ¿no? Factorial de 4, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahora reemplazo, ¿no es cierto? F de x es coseno de x. ¿Cuánto nos daba coseno de 0? 1. ¿No? Más el siguiente término es la primera derivada de la función en 0, que da 0. Entonces, ese término, los ceros, digamos, no se los coloca, no pertenecen a la serie, ¿sí? Entonces, lo omitimos, ¿ya? Entonces, este se hace 0. Y los mismos, todos los valores, todas las derivadas impares, fíjense, van a ser el seno de x, ¿no es cierto? O menos seno o más seno de x. Entonces, todas las derivadas impares van a ser 0. Y todas las derivadas pares van a ser más o menos 1. Entonces, en el caso de la segunda derivada, es menos 1. Entonces va a ser menos 1 por... acá no, acá faltó algo. Está mal esta serie. Un ratingo, vamos a corregir esto. Acá me faltó multiplicar por los valores de x. Que va a ser la primera derivada por x, ¿no es cierto? Acá va a ser más la segunda derivada sobre factorial de 2 por x al cuadrado, más la tercera derivada en 0 sobre factorial de 3 por x al cubo, y así sucesivamente, ¿no?
factorial de 4 por x a la cuarta, etcétera, etcétera, etcétera. Me faltó ese término. Entonces, habíamos dicho que la primera derivada, o todas las derivadas impares, se hacen cero. En el caso de las derivadas pares, la segunda derivada es un valor menos 1. Entonces va a ser menos 1 dividido entre factorial de 2, que es 2. Entonces va a quedar directamente x al cuadrado sobre 2. La derivada cuarta es 1, positivo. Entonces quiere decir que va a quedar más x a la cuarta sobre factorial de 4. ¿Cuánto es el factorial de 4? 4 por 3, 12, por 2, 24. Eso es. En la siguiente aproximación, como esto es cíclico, vuelve a ser entonces la derivada sexta sería, ¿no? Que sería menos 1. Entonces va a ser x a la 6 sobre factorial de 6. ¿Cuánto es el factorial de 6? A ver. 720, ingeniero. 720. Eso es, ¿no? Perfecto. Entonces, y así sucesivamente podemos ir calculando los siguientes términos, ¿no? Entonces ya tenemos, podríamos calcular uno más, a ver, x a la 8 sobre factorial de 8. ¿Cuánto sería el factorial de 8? A ver, 40.320, eso es, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, podemos incorporar más términos simplemente evaluando las derivadas pares nada más, ¿no? Porque las impares se van a hacer cero. Ok, ya tenemos entonces planteada nuestra serie. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es resolver ya el ejercicio, es decir, calcular el coseno de 0,6, incorporando cada uno de estos términos de la serie, ¿no? Entonces lo vamos a hacer, a ver, en el formato de una tablita, ¿no? Va a resultar más cómodo ahí, ¿no? Entonces vamos a hacer ahí. Ok. Aquí colocamos el valor aproximado. Colocamos el error verdadero y el error aproximado. Entonces acá va a ser el número de términos. Acá va a ser el valor aproximado. Acá va a ser el error verdadero, relativo verdadero. Y acá el error relativo aproximado. Ok. Entonces ahora incorporamos el primer término, ¿no es cierto? El primer término de la serie va a ser 1, ¿no? Entonces, el valor aproximado de... Aquí lo vamos a poner un poco diferente, ¿no? Aquí vamos a hacer un poquito de espacio. Y aquí vamos a poner entonces coseno de x, ¿no? Ese es el valor que estamos evaluando de manera aproximada. Entonces, con un término de la serie, el valor del coseno de 0,6 nos da 1, porque no tiene no tiene x, ¿no es cierto? Ese primer término. Entonces, directamente es el valor de 1 para cualquier valor de x. Entonces, evaluamos el error aproximado, ¿no? El error relativo verdadero. ¿Cómo es que se calcula? Es el valor verdadero, lo vamos a poner así, menos el valor aproximado, dividido entre el valor verdadero
por 100. ¿Bien? Entonces va a ser, vamos a calcular el coseno de 0,6, es eso, ¿no? De 0,6. Lo voy a colocar en memoria, ¿no? Eso menos 1 dividido entre el mismo valor por 100. Y eso nos da 21 negativo, 21, ¿cuántas cifras significativas voy a utilizar para el error? Acá me olvidé de calcular eso, ¿no? Vamos a calcularlo aquí. La tolerancia es 0,5 por 10 a la 2 menos, en este caso es 4 cifras significativas, ¿no? Entonces quedaría como 0,5 por 10 a la menos 2, o lo que es lo mismo, 0,005% de tolerancia, ¿no? Entonces acá, vamos a hacer un paréntesis, el error aproximado tendrá que ser menor a 0,05% de la tolerancia. Ok. Entonces quiere decir que vamos a utilizar 4 cifras significativas, ¿no? Para el error. Entonces acá vamos a colocar este valor con 4 cifras significativas. ¿Cuánto sería? 21,16, ¿no? Ese sería el valor porcentual. Como no tenemos dos valores aproximados, todavía no podemos evaluar el error aproximado. Entonces pasamos a la siguiente aproximación, ¿no? Con dos términos de la serie, que ahora va a ser ya no solo uno, ¿no? Ahora ya van a ser, vamos a borrar esto, estos dos términos ahora ya, ¿no? Va a ser 1 menos x al cuadrado sobre 2. Y x vale 0,6. Entonces calculamos cuánto da eso. 1 menos 0,6 al cuadrado dividido 2. Y eso a mí me da 0,82. ¿Ustedes? Igual. 0,82. Si es que me equivoco, me corrigen, ¿ya? Ok, nuevamente entonces ahora evaluamos el error verdadero, que va a ser entonces el valor verdadero menos 0,82 dividido entre el valor verdadero por 100. Y eso nos da un error de 0,6465% de error. Si es que no me hubiera equivocado, ¿no? A ver. Menos 0,82 dividido entre el valor verdadero por 100. Y eso da, ¿no? Ok, entonces aquí yo, fíjense, estoy redondeando el último dígito. Ahí daba 0,64, 64, 78, 21. Entonces el primer dígito que estoy descartando es el 7, que es mayor a 5, por lo tanto aumento el último dígito retenido en 1, ¿no? Ok, y ahora calculo el error aproximado. ¿Cómo se calcula entonces el error aproximado? Es el valor actual, lo vamos a poner así, el xi, o el valor, vamos a poner con D mejor, ¿no? El valor actual menos el valor anterior dividido entre el valor actual por 100. Ok. Entonces tenemos, el valor actual será 0,6465, ¿no es cierto? 0,6465 menos 21,16 va a ser más, ¿no? Más 21,16 dividido entre menos 21,16 por 100. Y eso nos da un error enorme, ¿no es cierto? Menos 103,1% de error. Ese es el error aproximado. Enorme. Si es que no hubiéramos calculado mal, ¿no? Ok, pasamos entonces a nuestra tercera aproximación. En la tercera aproximación ahora tomamos los tres primeros términos
de nuestra serie, ¿no? ¿Cuánto daría eso? Entonces va a ser 1 menos 0,6 al cuadrado dividido 2 más 0,6 elevado a la cuarta dividido entre 24. Y eso nos da, vamos a ponerlo con negro, 0,8254, según mi calculadora. ¿No es cierto? Vamos a reescribirlo otra vez. 0,8254. Perfecto. Ahora evaluamos nuevamente los dos errores relativos, el verdadero y el aproximado. Entonces va a ser el valor verdadero menos el valor aproximado dividido entre el valor verdadero por 100. Y el error verdadero ya nos da un valor bien pequeño, ¿no? Va a ser menos 0,007801. Hasta la cuarta cifra significativa. Fíjense que acá ya estoy con 4 cifras significativas, ¿sí? Lo mismo hago para el error aproximado. Entonces va a ser, acá ya me estoy dando cuenta que cometí un error y nadie se dio cuenta, ¿no? El primer error aproximado lo calculé en función de los valores, de los errores, ¿no? Y no de los valores. En realidad acá debía haber considerado estos dos valores, ¿no? Para calcular el error aproximado. Y nadie se dio cuenta, ¿no? Entonces lo calculo ahora. 0,82 menos 1 dividido entre 0,82 por 100. Y eso nos da 21, menos 21,95% de error. Y ahora evalúo nuevamente el error aproximado de estos dos valores aproximados. Entonces, ¿cuánto me da? 0,8254 menos 0,82 dividido entre 0,8254 por 100. Y eso nos va a dar 0,6542% de error. ¿Sí? ¿Está bien hasta ahí? Espero que sí, ¿no? Me están siguiendo con los cálculos, supongo. ¿Sí? Sí, ingeniero, está bien. Muy bien. Ok. ¿Hasta dónde tenemos que incorporar términos de la serie? Hasta que el error aproximado sea menor a 0,005% de error. Entonces estamos todavía, nos falta, ¿no es cierto?, hacer iteraciones. Como esto converge rápidamente, vamos a ver que no necesitamos incorporar muchos términos de la serie. Ok, ahora incorporamos el cuarto término de nuestra serie. Entonces vamos a tener ahora hasta x a la 6 dividido entre 720, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a ser? Lo podemos simplificar diciendo que va a ser el valor que habíamos calculado antes, 0,8254, menos x a la 6 sobre 720. 0,6 elevado a la 6 dividido entre 720. Y eso nos va a dar el valor aproximado de 0,825335 2. Ok. Ahora calculamos el error. El error verdadero, que va a ser el valor verdadero menos el aproximado dividido entre el verdadero por 100. Y eso nos da un valor muy pequeño ya, ¿no? 0,005027. Obviamente que ya el error verdadero ya es menor que la tolerancia, ¿no? Si hubiéramos indexado este problema al error verdadero, hasta aquí llegaba, ¿no?
Ok, evaluamos ahora el error aproximado. ¿Cuánto da el error aproximado? Va a ser 0,82, 33,52 menos el valor anterior, que era 0,8254, dividido entre este valor actual por 100. Y eso nos da menos 0,007851, que todavía es un poquito mayor, ¿no es cierto?, de 0,05%. Entonces, eso significa que vamos a tener que evaluar introducir un quinto término de la serie para que el error aproximado sea menor a la tolerancia. Entonces, incorporamos ahora el quinto término, que va a ser el que está, ¿no?, con x a la 8 sobre 40.320. Entonces, al valor anterior, ¿no?, a este valor, le podemos sumar simplemente el valor de x a la 8 sobre 40.320. ¿Hay alguna pregunta? A ver, vamos a ver. Escuché ahí algo. Ingeniero, le falta poner el quinto. A ver, no entendí. 0,825. Me equivoqué ahí. A ver, es verdad, creo que sí, ¿no? A ver, vamos a Valor ver. aproximado. Ah, cierto, sí. Tiene mucha razón, compañero. 0,825. Entonces acá va a variar un poquito el error, ¿no? Sí, señor. Gracias por hacer notar eso. A ver, vamos a evaluar otra vez el error. El error verdadero creo que está bien. Lo que no está bien... Ah, no, los dos están bien, ¿no? Porque lo había guardado en memoria el valor. Creo que sí, ¿no? A ver, vamos a verificar de todas maneras. Menos 0,8254 dividido entre el valor verdadero, el valor aproximado por 100. 78,51. Sí, están bien los errores. Perfecto. Entonces ahora evaluamos con 5 términos de la serie. Habíamos dicho que a este valor le sumamos entonces x a la 8 sobre 40.320. Entonces va a ser al valor que tenemos más 0,6 elevado a la 8 dividido entre 40.320. Y eso nos va a dar, según yo, 0,82, 533, 56, 166. Espero que esté bien. Y esto lo guardo también en memoria. Y ahora calculo el error verdadero. ¿Cuánto me da el error verdadero? Va a ser el valor verdadero menos el valor aproximado dividido entre el valor verdadero por 100. Y esto da un valor bien pequeñito ya, ¿no? Va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 13. ¿Sí? Y el otro, que va a ser el valor actual, ¿sí?, menos el valor anterior, dividido entre el valor actual por 100. Y eso nos va a dar entonces 0,000,5047. ¿No? Y esto ya es menor, ¿no?, es menor a 0,005% de error. Entonces quiere decir que hasta ahí llegó la aproximación, ¿no es cierto? Hasta ahí, con 5 términos, ya cumplió la condición de la tolerancia. Ok, entonces, como hemos trabajado con 4 cifras significativas, significa que los primeros 4 términos de esta aproximación deberían ser
iguales, ¿no es cierto?, al valor verdadero. Entonces acá verificamos 82,53 y acá va a ser 82,53,3, ¿no? Y inclusive hasta la quinta, ¿no? A ver, 3 hasta la sexta, ¿no? Todos estos términos, sexta, séptima, todos estos términos de acá son idénticos, ¿no es cierto?, al valor verdadero. Entonces tiene 7 dígitos iguales, ¿no?, al valor verdadero. Entonces esta condición es extremadamente poderosa, ¿no es cierto?, al incorporar la tolerancia ahí como nuestro límite, digamos, ¿no?, para incorporar términos de la serie. Ok, dudas. ¿Algo que no se hubiera entendido en esto? Sí, ingeniero, yo tengo una duda. A ver, dígame. Cuando se hizo la tercera aproximación, sacamos el valor de 0,8254 en valor aproximado, ¿verdad? Correcto. Ese número fue, creo que existían más decimales, pero se le achicó a 8254, ¿verdad? No, mi calculadora me daba ese valor. No sé, tal vez ustedes calcularon diferente. Ah, ya, porque eso es lo que me hacía variar ahorita. El problema es que ahorita yo estoy sin calculadora y no sé muy bien, estoy siguiendo nomás los pasos de acá. Ah, ya. No, yo estoy colocando ahí en el valor aproximado todos los términos que me da mi calculadora. Entonces, en la segunda aproximación, por ejemplo, era 0,82, ¿no? En la tercera es 0,8254. Y así sucesivamente. A medida que vamos generando más aproximaciones, va creciendo el número de dígitos, ¿no? Ah, ya, entonces está bien. Mi duda era si usar todos los decimales o no. Entonces, si está usando todos los decimales, está perfecto, ingeniero. Gracias. Ok, muy bien, joven. Perfectamente. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, una consulta. Para el Vale. tema de resolver práctico y salen demasiadas cifras significativas, redondeamos a la cantidad de cifras significativas que tiene, por ejemplo, la tolerancia. No. Cuando estamos hablando del valor aproximado, ahí tenemos que colocar todas las cifras, ¿no es cierto? Porque lo que vamos a comparar es con el valor verdadero, en este caso, ¿no? Entonces, todas las que nos salga, colocamos en la casilla del valor aproximado, ¿no? Esto de acá. Todas estas las he colocado con todas las cifras significativas de la calculadora. Ahora, todos los términos que hemos colocado para el error aproximado y el error verdadero, todos están con 4 cifras significativas solamente, que es lo que nos indica, ¿no es cierto?, el problema, ¿no?, que tenemos que tomar solamente 4 cifras significativas para el error. ¿Sí? Entonces ahí solamente 4. Pero para el valor aproximado, todinga, ¿no? ¿Ya? ¿Está bien? Bueno. ¿Están todos de acuerdo? Vamos a dejar entonces de grabar ya, suficiente, que no se nos haga muy largo. Y también de presentar. De todas maneras, todo lo que hemos hecho aquí en la pizarrita, yo se los voy a colgar ahí en la plataforma para que ustedes lo puedan revisar, ¿ya? Y la clase grabada también va a estar ahí en su espacio, ¿no?, donde dice ahí, ¿no?, videos de las clases, algo así dice, ¿no? Entonces ustedes ahí pueden ir y revisar si es que tuviesen alguna duda. Ok. Kevin pregunta, ¿los cálculos en todo el semestre se van a hacer en radianes? No necesariamente, ¿no? No necesariamente, pero se aclararán siempre cuándo utilizar en radianes y cuándo en grados. Después está acá nuestro amigo Jorge, ¿cuánto es? Acá no me aparece todo el nombre. A ver. Caraste. ¿Alguien más quería entrar? Ya no es hora, ¿no? Ok. ¿Dónde está don Jorge Andrés Castillo? Está con la mano levantada. Y a ver, ¿tenía alguna pregunta o es que
Levantó por Ya le hice levantar. la pregunta, ingeniero. Ah, ya. Como quedó ahí levantada la mano, pensé que tenía alguna otra pregunta. Ok, jóvenes, entonces vamos a quedar por ahí. Ya nos vemos el día jueves. Que tengan un bonito día. Chau, chau para todos.